Vamos a hablar de la estructura del mercado según el punto de observación. Ya deberían conocer la estructura básica, altos y bajos, altos más altos, bajos más bajos, pero en esta ocasión vamos a abordar este tema desde una perspectiva más fractal, ya que según la temporalidad en la que nos encontremos, vamos a tener un tipo de estructura y vamos a comprender cómo se vería en una temporalidad mayor o una temporalidad menor. Para esto es necesario entender que existen plazos de tiempo, ¿ok? Entonces, en la temporalidad en la que nos encontremos, siempre vamos a tener el corto plazo, ¿ok? En cualquier temporalidad en la que estemos observando el gráfico, va a ser corto plazo, ¿ok? También vamos a tener lo que sería el mediano plazo. Entonces, ya conocemos la correlación entre las temporalidades y cómo funciona esto. Conocíamos que tenemos micro y macro, y en plazos de tiempo se vería de esta manera. Si estamos observando el gráfico en una hora, estamos en el corto plazo, ¿ok? Estamos en una hora, por lo tanto eso es nuestro corto plazo. En el mediano plazo serían 24 horas, ¿ok? Si estamos en una hora, a mediano plazo lo que sucede acá, estaríamos hablando de 24 horas, pero tenemos temporalidades inferiores a estas, ¿sí? Por lo tanto, si queremos ver a detalle lo que está ocurriendo en una hora, allá hablamos de lo que sería nuestro punto de observación correcto. Por lo tanto, si queremos ver en una hora, tendríamos que verlo en 5 minutos. Entonces, nuestro punto de observación serían 5 minutos. ¿Ok? Entonces, estos serían los plazos de tiempo. Para comprender cómo estos plazos de tiempo determinan la estructura del mercado, voy a dar el siguiente ejemplo. Tenemos que el precio estuvo subiendo por un tiempo, llegó a un punto determinado donde giró y comenzó a bajar. No nos interesa hasta dónde, simplemente entendemos que el precio subió, giró en este punto y ahora bajó. ¿Ok? Esto lo estamos viendo en una hora. Recuerden que el punto de observación en el que estamos viendo el gráfico actualmente es corto plazo. Lo que ocurre acá lo comprendemos como corto plazo. Por lo tanto, ¿qué entendemos acá? Que esto es un alto. Simplemente esto es un alto. ¿De qué? De corto plazo. ¿Ok? Entonces nos interesaría saber con más detalle qué pasó acá, qué determinó que el precio girara en ese punto. Entonces, para eso debemos ir a nuestro punto de observación, que nuestro punto de observación serían 5 minutos. ¿Qué pasa acá? Hay algo muy importante a tomar en consideración. En el momento que nos sumerjamos a 5 minutos, que cambiemos a esta temporalidad, recordando que nuestro punto de observación actual es corto plazo, esto también se mueve. ¿Qué quiere decir? Que ahora una hora la comprendemos como mediano plazo según 5 minutos. ¿Ok? Entonces lo que ocurre en 5 minutos va a determinar lo que suceda a mediano plazo. Queríamos ver más a detalle la estructura interna de este movimiento. O sea, lo que ocurrió en 5 minutos determinó este movimiento. Y es lo que vamos a ver, qué ocurrió ahí y cómo se determina ese punto de giro, que es lo que queríamos observar. ¿Por qué determinamos que el precio giró en ese punto? Entonces, el precio subió por un tiempo determinado. Cuando nos acercamos a ver, vamos a encontrar este tipo de estructura, una estructura alcista, altos más altos.
Entonces, ¿qué determina que el precio ahora gire y se pueda desarrollar un movimiento bajista? Para eso vamos a necesitar un alto más bajo. En el momento que se crea un alto más bajo, de esta manera, un alto acá, un alto más alto y un alto más bajo de este lado a la derecha, nos da indicios de que el precio ha de bajar. Se puede desarrollar ese movimiento bajista como se observa acá. Vamos a ver esto más a detalle para poder comprenderlo mejor. Entonces, tenemos una estructura alcista de esta manera. Por el momento tenemos un alto y un alto más alto. ¿Ok? Eso es corto plazo. Entonces, en determinado punto el precio nos va a ser un alto más alto, que de igual manera va a ser de corto plazo. Vamos a anotarlo por acá. Corto plazo. ¿Ok? Vamos a hacer esto más pequeño. Corto plazo. Corto plazo. Y esto es corto plazo. Son altos de corto plazo. ¿Ok? Entonces, en determinado punto el precio viene hasta acá y hace este movimiento. En este momento no ha ocurrido nada. ¿Ok? Simplemente el precio se está moviendo dentro del rango del movimiento anterior, que fue este alto de corto plazo que se creó acá, y simplemente ese es el retroceso, es la corrección del movimiento. Entonces, ¿cómo podemos determinar de que el precio ya giró, ya se creó, ya se dio ese giro necesario para que se desarrolle un nuevo movimiento bajista? Para eso debemos observar que el precio supere este punto de acá, que el precio cree un nuevo alto superando este punto de acá. Es muy diferente este movimiento que pareciera ser un alto, pero no se ha confirmado hasta que no se supere este punto de acá. Entonces se crea un alto más bajo de corto plazo, y en el momento que se crea este alto de corto plazo acá, esto pasa a ser un alto de mediano plazo. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura interna que se podría llegar a observar en un movimiento de mediano plazo, que se observaría de esta manera. Simplemente este fue el movimiento que estábamos observando inicialmente en una hora, y más a detalle en nuestro punto de observación de 5 minutos se puede llegar a observar de esta manera. No siempre va a ser así, de simétrico, no siempre va a ser bonito, pero es un tipo de dibujo que podemos encontrar. Lo importante acá es entender que en el momento que se cree un alto a la derecha, un alto más a la izquierda, perdón, un alto más alto y un alto más bajo a la derecha, de esta manera, confirmado, quiere decir que esto es mediano plazo. Por lo tanto, el movimiento de la temporalidad mayor bajista ya ha de comenzar a desarrollarse. Entonces, también tenemos que entender que el mercado es fractal, y que, por ejemplo, en esto que está en esta estructura que podemos encontrar acá de corto plazo, ya que ya se confirmó que este alto es de mediano plazo, podemos sumergirnos y encontrar estructura interna que se podría ver de esta manera. Todo depende del punto de observación en el que nos encontremos. Entonces tenemos, por ejemplo, digamos que este movimiento grande es de 24 horas.
Este movimiento acá intermedio de mediano plazo es de 1 hora. Y estos pequeños movimientos en cada alto de 1 hora es de 5 minutos. Y así se va a ir desarrollando la fractalidad del mercado. Por eso es tan importante entender la estructura según el punto de observación en la que nos encontremos, ya que si entendemos que estamos en este punto y se crea este alto de mediano plazo acá, es muy probable que este movimiento sea confirmado y se desarrolle todo un movimiento bajista. Ya lo iremos comprendiendo mejor con el paso del tiempo. Ahorita lo que necesitamos entender es esta fractalidad dentro del mercado. Y para comprenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo en el gráfico. Acá tengo el Volatility 50 y vamos a seleccionar un alto. Por ejemplo, este alto de acá. Sería un alto en corto plazo. Simplemente un movimiento acá. Un alto de corto plazo. Vamos a ver cómo se vería desde nuestro punto de observación, que sería en 5 minutos. Vamos a marcarlo por acá para poder encontrarlo. Y vemos cómo se fue desarrollando el precio. Vemos que después del movimiento bajista, queriendo encontrar esa continuación hacia abajo, el precio comenzó a retroceder. Hizo un alto, nos hizo un alto más alto, nos hizo un alto más alto, y a pesar de que el precio da indicios de querer bajar, vemos que el precio nunca nos hizo un alto más bajo y siguió subiendo. Por eso es importante esperar una confirmación de que el movimiento de mediano plazo, que sería desde 1 hora que queremos ver ese movimiento bajista, lo confirmemos en nuestro punto de observación. Entonces continuamos viendo y vemos que en determinado punto el precio nos hace un alto de corto plazo, nos hace un alto más alto, y acá nos hizo un alto más bajo confirmado por este movimiento acá. Entonces tenemos que esto es corto plazo porque lo estamos viendo en 5 minutos, y al darse este tipo de movimiento con un alto más bajo de corto plazo a la derecha, nos dice que esto ya es mediano plazo. Por lo tanto, nos está indicando que este alto más bajo nos está indicando que el movimiento bajista que estábamos esperando en mediano plazo, que sería 1 hora, ha de desarrollarse. Este movimiento nos confirma que esto es mediano plazo y que estamos listos para seguir bajando, y así es como ocurrió. Entonces nos interesa mucho encontrar esto en el gráfico porque nos va a ir indicando lo que suceda en una temporalidad mayor, lo que ha de suceder. Y vemos que sucede una y otra vez. Podemos ver esto más feo, no siempre va a ser igual de lindo, pero tenemos un alto a la izquierda, un alto más alto y un alto más bajo a la derecha. Y vemos que cuando se confirma este movimiento, el precio continúa cayendo de la misma manera. Entonces vemos que se repite una y otra vez en distintas temporalidades. Podemos encontrar este tipo de dibujos en 1 minuto también, para poder confirmar lo que esté ocurriendo en una temporalidad mayor. Por ejemplo, acá tenemos un bajo más bajo, y tenemos un bajo más alto. En este punto nos dice esto es mediano plazo, y si ha de desarrollarse un movimiento alcista, desde este punto es cuando se confirma y vemos que el precio continuó subiendo. Esto es lo que tenemos que tener claro y nos precisa entender en este momento.